con sentimiento, no. Eso que uno siente y digo, ahí estoy enamorado, ese es sentimiento, eso es emoción, es momentáneo. El amor uno lo decide. Entonces, una persona no puede amar por su sentimiento, una persona no puede hacer eso, sino que tiene que ser una persona, tiene que decidir amar. Entonces yo decidí amar a mi prójimo. Por más que haya sentimiento, haya pensamiento para atacarle a esa persona, yo tengo que acordarme de que Dios me dio espíritu de amor y no, yo decido por el amor y lo perdono, lo bendigo. No pasa nada, no sabe lo que está diciendo. Ese era el amor de Cristo, el amor que Jesucristo tenía. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amén. Entonces, en vez de irritarnos, podemos decir eso. No, yo decido amar. Puedo de repente levantar mi mano, maldecir todo. No, yo decido amar. Aunque te enojes, aunque te sientas asustado por algo, decidí siempre amar. Yo decido amar. Por eso bendigo. Y oro por las personas que no conocen al Espíritu Santo. Ellos atacan porque no conocen al Espíritu Santo. Puedo pedirle al Padre también para que visite a esas personas que no conocen aún al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué una persona te va a atacar? Porque no conoce aún. También tú estuviste ahí. En algún momento no conocías al Espíritu Santo. Tal vez escuchaste, pero no sabías que era real. También te aseguro que también fuiste uno de los que atacaba a la iglesia del Señor. Pero un día conociste la presencia y entraste en el grupo. Pasó conmigo. Yo era uno de lo que acusaba, de lo que señalaba, lo que se irritaba contra los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocía al Espíritu Santo. Un día me encontré con el Espíritu Santo y, ¿sabe? Empecé a entrar en este grupo de los perseguidos. Por eso, ¿qué me hace entender esto? Entonces yo decido amar y bendecir a las personas que no conocen al Espíritu Santo. Lo hacen porque no lo conocen. El que conoce al Espíritu Santo, ese te va a decir perdón. No lo sabía. Y es algo tan lindo que lo que estoy sintiendo. Nunca sentí algo tan hermoso y de dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? Dios te dio autoridad. ¿Para qué? Para dominar al mundo. Para dominar al hermano, al esposo, a la esposa. ¿Sí o no? Cuando te dicen, ay, dominando en mena época para ahí, dominando en mireco época para ahí. Y es el diablo diciéndote eso. ¿Sabía eso? No, pero era mi amigo, es mi mejor amiga el que me dijo. No, era el diablo usando la boca de tu mejor amigo a dominar. No, Dios, sabe, en los cristianos se nos dio autoridad. A mí Dios me dio autoridad sobre mí para tener dominio. Este es todo un universo. En tu interior hay todo un universo, ¿sabía eso? Muchos pensamientos. A veces se te salen cosas que ni siquiera sabía que estaba ahí. Y está ahí. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Puedo avanzar? Sí, avanzo. Entonces nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener dominio propio. Y dominio propio significa ser dueño de tus pensamientos. No sé si querés anotar. Dominio propio, ser dueño de mi sentimiento, de mis pensamientos y de mis acciones. Eso es dominio propio. Tener dominio propio es ser dueño de mis pensamientos o de tus pensamientos. Tú, dueño de tus pensamientos, dueño de tus sentimientos y de tus acciones. Amén. Y Dios te dio poder ¿para qué cosa? Para dominar los pensamientos tuyos, para tener control sobre él. El Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo. Dios te dio para gobernar ¿qué cosa? Tu pensamiento. ¿Qué cosa otro? Los sentimientos tuyos y las actitudes, o sea, las acciones tuyas. ¿Se acuerdan cuando las veces que le hablé? Más de 1000 veces creo.
Eso ya es una oración de exageración, ¿verdad? Pero le dije muchas veces, ¿sabe? Una persona que quiere seguir a Cristo con los sentimientos y por las emociones, no puede. ¿Saben? Por eso fracasan muchas personas. Hay personas que vienen a la iglesia y rápidamente se emocionan. Y por la emoción pareciera que ya todo está mal para ellos. ¿Te pasó alguna vez o te hicieron así alguna vez? Persona nueva en la iglesia ya todo emocionada. Está bien, no está mal, pero no se deje llevar por la emoción. Y ahí ya acusa a pastores. ¿Sí o no? Ya habla mal de los cristianos, ya habla mal y ya piensa que está todo bien. Pensamos que ya está todo bien en nosotros. Estamos re emocionados. Ahora cualquier cosa ya somos jueces rápidamente. Cuidado con eso. Eso se llama emoción. Amén. Nosotros no somos llamados para vivir por las emociones. Sí, arrancamos emocionalmente, está bien, pero enfoca bien tus emociones en Cristo Jesús. No deje que sobrepase los sentimientos ni las emociones tuyas sobre la palabra de Dios. Amén. Las personas emocionadas, ¿saben qué les sucede? Se le viene y se le dice cualquier tontería que ni siquiera está en la Biblia, ya lo cree rápidamente. ¿Por qué? Porque le dijo un pastor. ¿Por qué? Porque le dijo un hermano. ¿Te sucedió alguna vez? Por emoción. Eso es emoción. Y no se vale. Todas las cosas que yo te diga tienen que tener un fundamento bíblico. Y ustedes los cristianos tienen que preguntar, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque hay tantas cosas que ni siquiera está en la Biblia, iglesia. Y la iglesia del Señor ama más que la palabra. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? ¿Sabe? Impresionante. Es impresionante, pero es así. ¿Sabe? Hay cosas que ni siquiera están en la Biblia y se le dice a la iglesia y la iglesia rápidamente se activa en ella. Pero cuando se habla de la palabra, la iglesia tarda mucho o nunca lo hace. Te apuesto que si yo me paro a predicarte acá y empiezo a hablar mal de otro, rápidamente lo vas a adoptar. Si yo me paro y empiezo a hablar mal de tal iglesia, rápidamente lo vas a adoptar. Si yo te empiezo a hablar de ciertos errores de tal iglesia, rápidamente lo vas a memorizar y lo vas a aprender. Y ya lo vas a aplicar mañana con las personas de esa iglesia. ¿Por qué? Eso es recibir por la emoción. Porque se te dice rápidamente y ni siquiera es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser. Te tengo que hablar por la palabra. Te estoy diciendo que Dios te dio la autoridad sobre ti. No sobre tu esposa, no sobre tu esposo, no sobre tus hijos nada más. ¿Sabe? Si vos querés aplicar tus pensamientos y tus sentimientos para educar a tus hijos, olvídate de que vas a tener paz en tu vejez. Puedo ser un poquito más romántico, porque es una palabra dura, o puedo hablar como es. Si educas a tus hijos con tus sentimientos y por tus pensamientos, olvídate de que vas a tener paz en tu vejez. Si quieren, no lo crean. Esperen. Y si me pueden visitar en su vejez, quiero o me llamen o yo voy a visitarles. Ay, pastor, me va a matar mi hijo. Sí, te avisé. La Biblia te dice corregí al muchacho mientras tenga esperanza. Dale con vara, eso no le va a matar. Ay, no, pero es un niño. Tus sentimientos, tus pensamientos. Ay, pero si es un niño, pastor, sí, por eso. Dios lo dice. No lo va a matar. Duele, duele. No al niño, al papá, a la mamá que corrige. Si no quieres paz, haga lo que quieras.
No te estoy retando, te estoy enseñando, te estoy diciendo. Si querés formar a tu niño, a tu niña, con tus sentimientos y con tus pensamientos, olvídate de que tendrás paz en tu vejez. Te lo vuelvo a decir. Amén. Y la culpa no le eche la culpa a papá, papá no le eche la culpa a mamá, mamá no le eche la culpa a papá. No, los desobedientes tuvieron la culpa. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la voz de Dios. Sucede lo mismo. ¿Cómo te hablé de que Dios te dé autoridad para dominarte a ti mismo? Y te dije, no te dio autoridad sobre tu esposo ni tu esposa. Pero, ¿dónde queda eso de que yo soy la cabeza, pastor? ¿Sabe qué significa ser cabeza? ¿Sabe dónde entra eso? La Biblia te dice, si vamos a ampliar esto, va a ser un poco largo. La Biblia te dice, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Ahí ya te dice todo. Dai por origina bebé jefe. ¿Sí o no? Ahí este pastor está violando la palabra y justo cuando yo estoy tomando la rienda. Y viene y destruye. La otra vez me habló de autoridad y que yo era la cabeza y ahora hay quien le entiende a este pastor. ¿Sabe qué significa autoridad? Es un papel. Es un papel que se te dio, varón. ¿Sabe qué significa que eres la cabeza en el hogar? Es un papel que se te dio para actuarlo. Esposa también es un papel. Cuando uno va a hacer una película, ¿verdad? Nosotros que filmamos película, no sé si alguien más alguna vez filmó, ¿no? Se te da tu guión, te dice tu papel, ¿verdad? Y uno lo que hace que es, se guía por eso y empieza a ver qué va a decir. Y te dice cámara, acción. Ahí vos decís lo tuyo y el galán dice lo suyo. Película yo ya por novela. Igual, es también una película. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno hace lo suyo, ¿sí o no? Y si uno de ellos hace mal, ¿qué se hace? ¿Qué dice el director? Corte, corte, corte. Oye, agarrale el sombrero, yo muy bueno. Y empiezan de nuevo. ¿Hasta qué? Hasta que perfeccione. Ahora, los tres ya hicieron bien. La empleada y la enamorada ya hicieron bien. Ahora el novio lo que entra mal. Hasta que hagan bien. Hace el corte, corte, corte. Y nadie se preocupa. Cada uno tiene que enfocarse en lo suyo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es. Al esposo se le da. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer en la Biblia? Imagínense cuántas veces Dios corte, corte. Corte, ya son 20, 30 años. Corte, Irina. A uno se logró, son 20 años de matrimonio. Y corte, corte, Dios. ¿Por qué? Dos yo ya poporamos, uno tú nunca. Porque ya posee. No. Dios no te llamó a eso. Por eso, eso significa, no hay que allí expresar página. Oye, guruta el actor este. Se haga actor ahí. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esto de la cabeza es un papel, papá, varón, que tenés que hacer. Tenés que actuar así. Mamá, es un papel. Tú eres el protagonista. Papá, no fuiste llamado a protagonizar a mamá. Imagínense a mí con una pollera, ya actuata de mamá. Voy a hacer circo. Yo fui llamado para actuar como papá y ahí la Biblia me da vamos a decirle, tengo mi papel ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Enfocarme en lo mío, ¿sí o no? ¿Y cómo voy a lograr eso? No dejándome llevar por mis pensamientos, ¿qué más? Mis sentimientos. ¿Sí o no?
Entonces hago como dice la Escritura. ¿Sabe una de las cosas que estoy aprendiendo cada día más? Paciencia. Porque es que a veces vienes y le haces una revelación maravillosa a la gente. Después te acercas a hablar con nadie, te dice, no, yo pienso así, y te dice otra vez su pensamiento. Y Dios, corte, ¿verdad? Cambia eso. Empezá a ser un buen actuador, un actor para que puedas ganar premio. ¿Y cómo que premio? En el cielo. Me van a decir, tengo que actuar a ser cristiano. No, cumplí, obedecé, perfecciona tu papel. ¿Para qué? Si te digo vas a recibir premio de Oscar, no sé qué cosa. No, no el hermano Oscar, no es su trofeo. Iba y beso y va. Yo creo que vas a hacer de todo. Te vas a esforzar, vas a madrugar, inclusive vas a orar por ganarse este premio. Pero Jesucristo viene y te dice, mira, cumplí bien tu papel, que yo tengo galardón para darte. ¿Sí o no? Ahí va a ser, ahí este pastor mucha aflicción. No, te estoy diciendo verdad. Te estoy dando ejemplos terrenales para que puedas entender bien lo que te estoy enseñando. Hay galardones para quienes, para aquellos buenos actuadores de la palabra, aquellos que se agarran en serio su papel y lo cumple al pie de la letra. Ese es el mejor. Y ahí Jesucristo, que quiero llamarle al mejor, que no diga al mejor mentiroso. Imagínate, ¿verdad? Que Dios nos libre. Porque la Biblia dice que ahí vamos a ser también, va a haber un juicio. Las cosas malas que hiciste, que Jesucristo te va a echar en cara. Las cosas que hiciste bien, Dios, Jesús, te va a aplaudir. Te va a dar galardón de acuerdo a tus obras, ¿sí o no? Y para lograrlo necesito dominar ¿qué cosa? Mis pensamientos, mis sentimientos, y actuar sobre la palabra que Dios puso para quién, para mí, ¿sí o no? Para mí. Tengo que ser mejor que quién. Tengo que ser mejor que yo todos los días. Eso tiene que ser mi meta, eso tiene que ser mi enfoque, ser mejor que yo. Y para que el diablo no te diga otra cosa, quiero culminar con este verso. Mateo 6:33. San Mateo capítulo 6, verso 33. Amén. San Mateo capítulo 6, verso 33 dice, más busca primeramente el reino de Dios y qué cosa más. Y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a compartir la traducción actual también. Dice, lo más importante es que reconozcas a Dios como único Rey, primero. Y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Qué te dice? Trabaja, enseñoreate del que se te dio autoridad, de ti. Si uno se enseñorea de sí mismo, ¿qué está haciendo? El que no se deja llevar por los pensamientos y las emociones van a obedecer ¿qué cosa? Obedecen la palabra de Dios. El que obedece la palabra de Dios es el que está haciendo todo lo que el Señor le dice. ¿Y qué le va a pasar a persona que hace lo que Dios les pide? Dios le dará a su tiempo de Él todo lo que necesiten. ¿Te dice para ir a buscarlo? No, te dice hacer tu trabajo. ¿Y cuál era tu trabajo? Cambiar a los demás, no. Enseñorearse de sí mismo. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo, de todos los días. ¿De cuándo? ¿En qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Hay algunos que no se duermen. ¿Por qué? Porque no son dueños de sí.
¿Cómo así? Empezá a ser dueño de ti mismo, iglesia, porque todo lo que hagas o lo que haces es tu bendición y es tu maldición. La Biblia te lo dice bien. Dios, la otra vez el pastor me estaba hablando de algo y estaba comentando, mejor dicho, de algo. Y hay ciertas hipótesis, vamos a decirlo, esto acerca de las cosas de Dios. La Biblia dice que Dios todo lo sabe, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y la pregunta es esta: ¿por qué si Dios sabe que Satanás le iba a traicionar, que Lucifer se iba a rebelar contra él, por qué le creó? Es la gran pregunta también de grandes personas, vamos a decirle personas grandes, la sociedad, así, personas ateas, personas que estudian la ciencia. Y sí, es una buena pregunta. ¿Sabe? El pastor me está hablando y no le dije porque esto cuesta caro. Es broma. Cuando él me decía, ya el Espíritu Santo me vino y me enseñó. Y me dice, esta es la respuesta. Porque es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si Dios ya sabe todo? ¿Por qué sucede tal cosa? Y sabe Dios que me dice y viene y me enseña de esta manera. El Espíritu Santo me dice, si yo trajere fuego y pongo delante de ti, y me dice, si metes tu mano, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Toda la iglesia. Viene Dios y te pone fuego. Si tú metes la mano, ahora Dios está esperando. Ella puso el fuego y se sentó. Ahora depende de ti. La pregunta es para ti también. Si tú metes la mano, ¿qué te va a pasar? ¿Sabes qué te va a pasar? ¿Ya sabes qué te va a pasar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Y si yo agarro y pongo una olla encima y empiezo a hacer mi comida, ¿qué va a pasar con la comida? ¿Qué cosa? Se va a cocinar. ¿Cómo lo sabes? Ya sabes que sigue. Ya sabes que va a suceder. ¿Sí o no? ¿Por qué me bebo agua? Porque sé que me va a saciar. Antes de hacerlo ya sé que sigue.